Muy buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Hola, buenas ¿Cómo noches. están? Ya vamos a presentar a todos los invitados que tenemos hoy. ¿Cómo andas, Gustavo? Bien, gracias por invitarme de nuevo. No, por favor. Programa súper importante hoy para entender muchísimo de lo que estamos escuchando, sobre todo en los medios, ¿no? Que empezó como un bombardeo, para nada menor, por supuesto, y lógico también, porque hay mucha información económica que conocer, pero a la vez significa un cúmulo de información que yo no sé cuántos de todos nosotros estamos preparados para entender. Lo que sí entendemos es que hay indicadores catastróficos, podemos decirlo así. Pero por otro lado, esto recién empieza. Llevamos un poco más de 24 horas desde que terminaron las elecciones PASO, digamos. Es decir, que tenemos 2 meses por delante en los que lo único que nos puede llevar cautela es conocer, me parece a mí, tener un poco de información. Sí, pero igualmente la realidad marca, Lalo, que las primeras reacciones, vos vas al supermercado, o vas a comprar una ferretería, o vas a comprar un corralón, Sí. tenés la realidad que te marca que no hay precios, o aumentaron las cosas, no te quieren vender. Y eso es la reacción inmediata de lo que pasó el domingo. Ahora yo pienso en la ciudad de Paraná particularmente, cómo estamos atravesando esto, ¿no? Porque por supuesto esta crisis nos pega igual que a todos en todas las ciudades del país, pero a Paraná no nos olvidemos que hay que agregarle. Primero hoy, acordémonos, hoy no hubo agua. No había agua, no había No, colectivos. No, no, no. Bueno, colectivos Hoy es no hay martes desde 13, hace 8 por eso. días, gente, Hoy acordémonos. es martes 13. Es decir, yo creo que merecemos el ánimo ayer- colectivo social de los paranaenses merece un aplauso desde hace unos días. Realmente. No, Claro. no es fácil atravesar esta situación sin colectivos. Lo del agua vamos a aclararlo. En realidad es un caño, para los que no se han estado informando, es un caño maestro. Y se estaría solucionando. Es decir, para los barrios que todavía siguen sin agua, ya prontamente lo van a tener. Pero hace 8 días que estamos sin colectivos. Pues decir sin colectivos, además, es decir, con las escuelas funcionando a medias, Exacto. con los servicios funcionando a medias, con la imposibilidad de movilizarse. Uno vive en San Benito, en Sí. Sani al final, o sea, Oro Verde, ¿cómo haces para Sí. moverte? También con el Imposible. pueblo puesto en una nueva exigencia económica, en un nuevo problema que le termina vaciando los bolsillos, porque no todo el mundo puede decir no voy a ir a trabajar porque Claro. no tengo colectivos y lo entienden. Entonces, Sí. soluciones desesperadas, Y hay desde como sacar todavía, el auto ¿no? Todavía hasta tener que irse en un remis hay a trabajar para no acusaciones perder. cruzadas, ¿no? Van y vienen las tema acusaciones del colectivo? sí, de los colectivos. Lalo, un gran es un problema barullo. estructural, El- Lalo. Hay 20 empresas en el país que están en esta situación. No tiene que ver solamente con Paraná, Nobleza obliga y Sí, es un pero- problema que tiene que ver con la estructura de cómo se sostiene un servicio público en esto que decían recién, ¿no? Sí, Complicado. Es cierto, Pero en otras la- ciudades hubo un día de paro. En Llevamos Paraná ya 8. llevamos 8. Claro. Ayer hubo un acercamiento, la empresa decidió que vuelvan los colectivos, decidió pagar parte del aguinaldo, pero en la UTA lo consideraron insuficiente. Totalmente. Hoy el gobernador Bordet dijo que estuvieron así de adelantar 8 millones de pesos para destrabar esta situación y la UTA tampoco le dio el ok del todo, así que... Sí, no, porque no, además, no lo acordémonos, hicieron. nosotros hablamos siempre del problema del colectivo en relación a que los paranaenses no tenemos servicio para movernos, pero a veces también nos olvidamos de poner un foco en que en realidad hay un montón de empleados que no están cobrando, digo, que no están cobrando, que no tienen al menos el sueldo entero de Y hay pago gente ni que el aguinaldo. tiene turnos al médico y demás y tiene que ir igual. Sí. Un remis de un barrio al centro, desde mi barrio hasta el centro, vale 320 pesos. Claro, 320 Por lo pronto, pesos Lalo, de ida. por lo pronto, De ida. mañana no hay servicio colectivo, mañana es el noveno Mañana día. no. Mañana no hay, No hay, no hay confirmado. colectivo. Sí. No hay colectivo, Y tengamos sigue el en cuenta paro que- y se calcula que posiblemente a las 10 de la mañana puede haber novedades con estas acreditaciones que pueden llegar de nación o provincia. O de provincia. Ojalá Tengamos en así cuenta que sea. Se espera un nuevo Bien. aumento de combustible, es importante, lo que Bueno, va a claro. impactar todavía más en la estructura de costo de las empresas. En el medio de esto que dice Gustavo, por eso digo, el ánimo social de los paranaenses merece un capítulo aparte. Estamos atravesando estos días. Ayer nos despertamos con todo el país, por supuesto, con un desplome del valor de nuestra moneda, la más devaluada del mundo hoy. En lo que A va ver, hace del- 15 días estábamos hablando de que Moody's había publicado un ranking de los 5 países, las 5 economías más vulnerables del planeta. Sí, Entre ellas estaba Argentina encabezando. sí. Hay una cuestión que es la bola de nieve primero de las LEVAX, ahora de las LELIX, Sí. y que no había dólares para bancarlo. Bueno, y sin embargo, sí. cuando terminan las elecciones, empiezan en los home banking a aparecer un poco de aumento de cotización del dólar, y el Banco Central de Argentina dejó crecer Ahora, el dólar sí. hasta Bueno, 69 pesos. Déjame ahí para que pueda presentar el disparador y además para que todo esto que estás introduciendo vos también nos ayuden a entenderlo y analizarlo. Todos los invitados que tenemos en el día de hoy. Programa súper importante. Ya estamos necesitando, como están llegando ahora, que nos envíes tus mensajes para poder leerlos en vivo. Tus opiniones en el 343-505-4874. Mirá el informe, ahora debatimos.
siglas PASO tenían aroma a elección general antes del 11 de agosto, hoy los resultados para muchos confirman esa sensación. Tanto es así que son varios quienes se entusiasmaron y comenzaron a llamar transición a esta nueva etapa de la campaña que comienza rumbo a octubre. Mientras tanto, desde el oficialismo salieron rápidamente a sentar postura. Indudablemente marca un resultado, pero no hay una transición. La transición indudablemente significa que haya autoridades legítimamente elegidas, tanto presidente como vicepresidente, senadores y diputados, y eso va a ser el 27 de octubre. En cuestión de horas, luego de publicados los resultados, se desplomaron los bonos y acciones argentinas en las bolsas del mundo. Se disparó el riesgo país a su valor más alto de los últimos años y perforó su techo el dólar, llegando a cotizar por arriba de los 60 pesos. Las acusaciones no tardaron en cruzarse. El presidente dijo que el desplome de la economía argentina se debe a un rechazo en masa de los mercados del mundo a las posibles medidas económicas de un nuevo gobierno. Y desde el Frente de Todos, Alberto Fernández sentenció. Ahora, ¿por qué el presidente dice eso? Porque solo piensa en la campaña. Y porque solo piensa en polarizar. Porque solo piensa en profundizar la grieta. Porque no conoce otro camino. Porque no se le ocurre otro camino. Mientras tanto, en el medio, el bolsillo de los argentinos. Y en este marco, ningún indicador económico es tan mirado y tenido en cuenta por todos como el valor del dólar. Nosotros nos vamos a hacer cargo. Yo no voy a dejar solo a los argentinos en este tema. Igualmente, por más que nosotros lo contengamos exitosamente durante todo el proceso electoral, si se confirmase que el kirchnerismo gana la elección en octubre o en noviembre, el problema va a estar. Esto es solamente una muestra de lo que va a pasar. Este problema va a estar. Hoy, en el ventilador, economía luego de las PASO, reacción e incertidumbre. Bueno, déjenme presentar a todos los invitados, así ya arrancamos a debatir y analizar. Juan Ignacio, gracias por venir. Juan Ignacio Leiva, agente de bolsa. Bueno, tenés mucho para contarnos, imagino, ¿no? De lo que pasó entre ayer y hoy. Sí. Ustedes también se encargan, bueno, de administrar las inversiones de muchas personas. Así es. Imagino que habrá sido un día de muchas consultas entre ayer y hoy. Así es, muy ¿no? movido, muy movido. Y con algunos despistes incluso, o la gente tiene en claro a dónde quiere ir y qué es lo que quiere hacer con su vida. No, sin lugar a duda, con temor, mucha gente con temores, y hay distintas reacciones, ¿no? Claro. Lamentablemente en Argentina estamos entrenados para esto y nadie sobrereaccionó o tomó decisiones de forma apresurada, o si lo hicieron fue la minoría, ¿no? Bueno, ahora nos vas a contar de eso. David Golden, gracias por estar también. Por favor. Sos economista, consultor, docente e investigador además. Bueno, ya que decimos consultor, hay un párrafo aparte también para las consultoras y para las encuestas en lo que fue todo esto previo. Lo vamos a estar analizando también. Sí, ahí vamos, porque eso es interesante. ¿Nos vas a ayudar en un ratito a entender? Aclaro que mi espectro de consultoría no tiene nada que ver con las encuestas de opiniones. No, sé que no es hacer encuestas, pero es economista, no politólogo. Ahora nadie quiere ser politólogo ni nadie. No, se están largando. No, pero es verdad, está diciendo la verdad. Gabriel Bateman, gracias también por estar. Muchas gracias. Licenciado en Economía, muchas gracias. Rafael, gracias por venir una vez más. Al contrario, gracias a ustedes. Presidente de APIME. Que, bueno, se están anunciando, bueno, en realidad dicen que entre mañana y pasado se van a anunciar algunas medidas que tienen que ver incluso con las pymes. No se han anunciado, quiero decir, pero extraoficialmente ya están circulando algunas versiones de con qué tendrían que ver. Ya vamos a ver también tu palabra de qué es lo que se necesitaría como urgente, ¿no? No creemos en anuncios a esta altura del partido. Electorales, digamos, ¿no? Claro. Y Luis Laferrier, gracias por estar. No, al contrario. Gracias, profesor economista, profesor de economía. Ahora, recién Rafael dice, no creo a esta altura de partido en anuncios. El gobierno en lo que más está interesado en hacer en este momento es anunciar un paquete de medidas. ¿Puede cambiar en algo el rumbo de la economía? No hablándolo electoralmente, ¿no? Hablo de la economía. Yo cuando estuve acá comentaba que hay problemas estructurales que anticipan que vamos a pasar esta y muchas otras similares porque no hay condiciones para hacer frente a una salida de dólares con la cantidad inmensa de pesos que se multiplican y que están esperando el momento para salir. Sí. Entonces,
Esto es nada más que un anticipo de lo que puede venir, y va más allá de una coyuntura, ojalá fuera solamente la coyuntura. Es grave, pero creo que la gravedad hay que analizarla en función de las consecuencias que trae para la gran mayoría de la población. Luis, y esa misma frase utilizó el presidente Macri, que fue un poco impactante, que dijo esto es un anticipo de lo que puede llegar a venir. Lo que pasa es que dicho por el presidente es una amenaza, dicho por Luis Laferriere es un diagnóstico de la situación. Claro, no, pero por eso digo, es un diagnóstico... Claro. No, ni hablar, pero quiero decir, ¿no hay un escenario mejor posible de acá a octubre y de octubre a diciembre? Para mí el escenario mejor posible es cuanto antes se vaya... perdón la palabra, no, este engendro diabólico, menos daño va a tener, menos tiempo de posibilidad de hacer cosas desesperadas, que en general lo único que ha mostrado, por lo menos entre estos 3 años y medio, es nada más que manejarse con transferencias fabulosas a un sector muy reducido, hacer negocios propios, vasos comunicantes que hay entre especulación y funcionario de gobierno, entonces nada que pueda beneficiar a la sociedad, lamentablemente. Rafael, ¿son medidas desesperadas? ¿Vos a eso te referías cuando decías no creo en ningún tipo de paquete de medidas que se pueda tomar ahora? No, se han anunciado en reiteradas oportunidades medidas que no han cambiado la tendencia inicial que ha tenido este gobierno de destrucción permanente del poder adquisitivo del salario, del mercado interno, de las pequeñas empresas y del empleo. Digamos, eso ha sido una constante que es un sello distintivo de las políticas que lleva adelante este gobierno desde el primer día. Ayer escuchaba, en función de lo que dice Rafael, un análisis puntual que se hace entre estos nuevos entrecruzamientos de Big Data y demás, que la mayor pérdida de caudal electoral del gobierno en las provincias del centro, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, se da en las ciudades donde más porcentaje de pymes hay. Detectaron que el modelo perjudica a las pymes. Un poco tarde, ¿no?, para darse cuenta, pero realmente que me llamó la atención ese entrecruzamiento de datos entre pymes y caída de caudal electoral, como que fue un voto castigo muy fuerte de ese sector hacia el gobierno. Sí, bueno, cuando se habla, Gabriel, del voto castigo de la clase media, ¿eso es así? Y parte de la clase media efectivamente ha pasado por una mala situación en los últimos años. Pensar que la destrucción de empleo privado, por ahí que es uno de los principales indicadores que consolidan una clase media, es uno de los peores indicadores que ha tenido este gobierno, donde se han destruido muchos puestos de trabajo privados registrados, principalmente del motor de ciertas ramas de actividad económica que son las principales generadoras de empleo y que pueden integrar un poco la sociedad, como es el sector industrial, el sector comercial, la construcción. Y esto ha llevado probablemente a que mucha gente, como decíamos, está generando una situación de mala situación económica, mala situación social, que probablemente haya repercutido en el voto de ahora, la población. Ahora vamos a ir al precio que nos estamos encontrando o que nos vamos a encontrar en las góndolas dentro de poco, porque son muchos los analistas, ustedes dirán también, que dicen que en realidad todavía no ha impactado lo que tendría que impactar el dólar en la remarcación de los precios real, que va a empezar a pasar en los próximos días. Pero si todo esto es así, ¿no?, que no lo dudo, pero quiero decir, ¿por qué el gobierno no lo leyó? ¿Qué pasó que el gobierno no leyó que el peor impacto de la crisis lo estaban teniendo las pymes, Rafael, por ejemplo? Yo creo que sí lo leyó. Sí. Yo creo que son políticas en estos años, no digo ahora por las elecciones. No, yo creo que son políticas deliberadas. O sea, no hay ni impericia ni casualidades. Es un proyecto que... Sin embargo, se muestran sorprendidos con el voto castigo de la clase media. Bueno, la cuestión es creerles o no, digamos. Me parece que los hechos... Ellos hicieron un cuento ahí. Forma parte de la dinámica interna también del gobierno, las internas propias que tiene el gobierno. El radicalismo, de hecho, le llevó propuestas, le advirtió sobre esta realidad, lo hemos visto. La interna, bueno, el sector político vinculado a Marcos Peña y su principal asesor. Pero la actitud con las pymes históricamente este gobierno fue despectiva, o sea, les decía que tenían que reconvertirse o dedicarse a otra cosa o resignarse a desaparecer, como decía Grobo Copatel. Acá el shock, me parece que el shock viene a partir de un escenario que estaba dibujado por encuestadores y medios de comunicación dominantes, había una cuestión que decía que iba a haber 3, 4 puntos o un cabeza a cabeza entre Alberto Fernández. Una cuestión, no, decenas de encuestas, Mariano. Pero, bueno, ahí está la cuestión. Daniel Steingart, que es un sociólogo, publica hace 10 días, hay algo que nos cierra con las encuestas. Él dice, tomando la información de lo que fueron las elecciones 2015, 2017,
y lo que vienen siendo las elecciones en las provincias, es imposible, hay algo que no cierra, con que las encuestas a nivel nacional digan que la cuestión va a haber una paridad si en las elecciones viene perdiendo. Después, y sobre todo... Se creyeron un cuento, incluso hasta el mismo viernes, que hablaban de un empate técnico, que la realidad... Los golpeó la realidad, no pensaron semejante Gente, por eso, bofeteada. pero para no meternos en el análisis de las encuestas específicamente, a ver... Pero yo quería porque decir... yo me acordé mucho el domingo de la película vieja de Truman Show, ¿se acuerdan? Sí. De Jim Carrey, cuando Siempre se cae vigente, un equipo un tacho de luz. Sí, bueno, y caemos todos en que estábamos viviendo en un termo, y el viernes, o sea, los mercados también viven en un termo, porque el viernes me interesaba preguntarle a él, ¿qué pasó el viernes con esto de los buenos indicadores que hubo 2 días antes de las elecciones, las tapas de los diarios? ¿Hubo movimiento o lo leímos en los diarios nomás? No, sí hubo movimiento. ¿Y en qué se fundamentó? Los mercados también se equivocan, ¿no? Y está a la vista. Siempre está fundamentado en expectativas. En definitiva, los precios son expectativas de que algo suceda en una dirección. Si las estadísticas, si las encuestas te decían que se iba a mover en una dirección, o como decían recién, que iba a ser cabeza a cabeza, bueno, justamente había chances de que se diera un escenario que favoreciera a lo que apostaron esos inversores, ¿no? En definitiva. Ahora, Juan Ignacio, vos como agente de bolsa, ¿no? Particularmente, podías llegar a tener, todos sabíamos y todos hablaban en realidad, y los analistas mismos decían que según el resultado del domingo, el lunes, si iba a resultar ganador el candidato de frente de todos, lo más probable es que haya un corrimiento en el dólar. ¿Se esperaba un dólar a 61 en 24 horas? No, claramente. Digo, como analistas económicos, ¿alguien lo podía prever? No. Estudiando la expectativa del mercado, cómo se venían moviendo y demás, no. No, por ahí lo pueden prever, nosotros no lo previmos y ninguno de los consultores, ninguno de los agentes con los que trabajamos tenía esa expectativa de precios, ¿no? Lalo, si vos sumás en el dólar a 61, si sumás el dólar del 31 de agosto del 2018, yo justo lo había hecho una semana antes porque estaba viendo este atraso cambiario que dijo Alberto Fernández y demás en la campaña. El dólar estaba a 39 con algo el 31 de agosto. Si le sumás a ese número el 55% de inflación que hubo real, da 61. ¿Vos decís que esto estaba programado? No sé si está programado o no, pero el mercado lo colocó en ese lugar. Una semana antes, Orlando Ferrer daba ese resultado que indica Sebastián. Ya estaban diciendo, el dólar está medio bajo, encima Alberto Fernández dice, está medio retrasado. El dólar ideal sería, recién le decía a Mariano, entre 60 y 64 pesos. Y casualidad, se estabilizó. Por eso digo, si no habrá encontrado la oportunidad el gobierno de acomodar también el dólar a la... No, a mí lo que me llama la atención, quería preguntarle a David o a Juan, ¿por qué no vendieron el lunes y dejaron subir tanto y hoy sí salieron, quiero que me lo contesten ellos, a ver. y hoy sí salieron a vetar? Hay una cuestión puramente de mercado central, especulativo, ¿no? que por ahí muchos lo han escuchado nombrar, que es el famoso carry trade. Es por ahí lo que explica, junto al terrible descalce de expectativas respecto al resultado, el hecho de que haya explotado el dólar justamente el lunes. Y es el hecho de que hasta, digamos, viernes por la tarde, uno podía invertir en pesos a una tasa de entre el 50 y el 60% en una serie de instrumentos financieros, probablemente más también, y tener cierta tranquilidad de que en el transcurso del que va entre el resultado de las PASO y la elección la primera vuelta, lo podía convertir a dólares porque se especulaba que el gobierno no iba a dejar escapar la situación. La verdad que ese descalce de expectativa hizo, desde luego, estallar todo por los aires, y esa corrección se produce de un momento para otro, de la noche a la mañana. Eso es lo que explica de alguna manera esto, de por qué no se hizo antes. Nadie leyó la situación, no solo acá en Argentina, lo muestra, digamos, lo que ocurrió con los activos argentinos que cotizan en bolsas en el resto del mundo. También se desplomaron, e incluso más fuerte que lo que fue el Merval. Y respecto de tu otra consulta...
¿Por qué el lunes no? Y La hoy intervención del Banco Central. Claro. Pero ¿por sí qué? intervinieron, ¿Por qué retrasó la Sí intervención? intervino ayer y hoy también. ¿no? 110 millones compró ayer. Ayer sí. Pero tarde. Claro. Bueno. Hay que Tarde, tener cuando el dólar ya había tocado los 69 No puso toda la carne en el pesos. asador. No, pero también es parte... A ver, vamos a poner esto en contexto porque Sí. si no... si hay algo que el gobierno, digamos, ha hecho terriblemente mal es el manejo de la política monetaria y cambiaria. A lo largo de los 4 años de gestión, 3 presidentes del Banco Central Sí. y un agotamiento de los instrumentos. Digamos, si hay algo clave en Argentina es justamente un buen manejo de la política monetaria cambiaria que lleva adelante el Banco Central. Se han forzado tanto los instrumentos que han perdido efectividad. La tasa de interés, que hoy está en 75%, la tasa de referencia de la política monetaria, prácticamente pierde efectividad en esos niveles. Es decir, ya no funciona como tal. Es como cuando uno tiene una pinza que se gasta tanto de usarla que ya no sirve. El último elemento que queda es el de las reservas. Y ese es la bala de plata, que por ahí escucharon a muchos consultores hablar al respecto, y hay que tomar una decisión. La decisión es, si se usan las reservas para contener el precio, Sí. se expone al país entero y a la sociedad, a una espiral que puede terminar en una corrida de depósitos Sí, que ya amplificaría conocemos. notablemente ese problema y Sí. terminaríamos con un escenario Parecido a lo que ya conocemos como previo al 2001. Sí. Si se usan esas reservas, eso estás Es diciendo. prácticamente el último instrumento. Pero antes, perdón. ¿con Hoy qué? explicaban que hay una diferencia, que hay bastante más reservas que en esa época, ¿no? No es 21 tan, millones. no es tan así, porque del total de reservas hay una serie de activos que tienen que ver con compromisos Está bien. tomados por el Banco David, Central. pero digo, y si nos tenemos que plantear en qué No, a grado ver. de probabilidades estamos hoy A en el ver. escenario de que esto suceda, ¿cuál es el grado de probabilidad de que esto suceda? Pasa que también hay una cuestión judicial. Los funcionarios no quieren exponerse a que el 10 de diciembre tengan que ir a los estrados judiciales Sí. a dar cuenta, sobre todo como le pasó a Banoli con la compra de los futuros en la última parte de la gestión de Cristina. Hay mucho temor en lo que hay que hacer, en lo que deben hacer, y por ahí prefieren en el medio O sea, Pero perdón, lo- a ver, sí. vamos a puntualizar. El mismo gobierno pide autorización para ampliar un 50% el poder de intervención en futuros al FMI hace 15 días. Entonces, me parece que ya está blanqueado que están haciendo venta de futuros permanentemente Gente. y que no hay una intención de judicializarlo porque Cuando la oposición nadie siempre- le hizo juicio por eso. ¿Qué es, ¿Quién puede explicar, bajado a tierra para todos nosotros, qué es la venta de futuro cuando decimos venta de dólar futuro? ¿Y quién accede a ese dólar? En realidad puede acceder cualquiera. ¿Cualquiera? Sí, cualquiera que tenga el valor de un contrato de dólares de $1.000. ¿sí? Sí. Y lo que se hace es, en la venta de futuros, básicamente yo pongo una cantidad determinada y compro un precio futuro de dólar. Por ejemplo, ahora agosto estaba a 59,20. Sí. A diciembre puedo ponerle precio hoy al precio de dólar Ajá. de Es una proyección. diciembre. Pero yo no compro dólar billete, lo que estoy comprando es el equivalente en pesos a ese dólar, básicamente. Bien. Y para eso se pone un porcentaje, no se pone, si voy a comprar $1.000, no necesito poner los $1.000, sino que pongo aproximadamente el 15% en concepto de garantía, y diariamente, en la medida que yo compré dólares y el dólar sube, el mercado, si yo compré, alguien vendió, ¿no? Entonces yo compré, cada vez que sube el mercado me da a mí lo que subió y se lo quita a quien lo vendió. Y viceversa, cada vez que baja, el mercado me pide a mí. Pero eso puede ser entre minoristas, digo también. O sea, Sí, seguro. el que accede a Imaginen a alguien que tiene una deuda en dólares y quiere cubrirse, no quiere especular, ¿sí? y sabe que va a tener que pagar una cantidad determinada de dólares. Entonces lo que hizo, por ejemplo, antes de este escenario fue cubrirse comprando futuros de dólares y ya quedó especificado. ¿Y eso es Para legal? eso sirve Pasa ese mucho, tipo pasa mucho con el agro, con la soja. Yo siembro hoy, y sembrar esta soja a mí me sale $100 la tonelada, Sí. o la hectárea. Sí. Yo mi expectación es que voy a producir tantas quintales por hectárea, pero quiero tener la seguridad de que no voy a... Entonces le pongo un dólar futuro, alguien me lo compra y llegado ese momento, 3, 4, 5 meses, Sí. me va a pagar
lo que combinamos en su momento. Pero a mí lo que me queda claro, le quiero consultar al especialista y trabaja en eso, ¿qué es lo leonino, lo que se trata de ver si hay algún tipo de algo, no sé, como negocio, ahí medio no muy claro? ¿Qué es lo que se llevó incluso a la justicia a Cristina Kirchner con el tema este de la venta del dólar futuro? A futuro? En realidad eso existe con las inversiones, ¿no? Yo creo que entiendo, comparto, nosotros somos una pyme también, tenemos varias unidades de negocio, pero tenemos unidades que están en lo productivo, la unidad de negocios agropecuaria, bursátil, de cambio, de logística, distintas unidades, y visitamos muchas compañías, conocemos al respecto y creemos que hay desconocimiento principalmente de cómo funciona. La realidad es que nosotros todos deberíamos querer que las pymes tengan instrumentos para convertirse en grandes compañías, ¿sí? No demonizar siempre se habla del gran empresario como algo malo. Ojalá todos fuéramos grandes empresarios. Ojalá en lugar de tener este estudio, ustedes tuvieran 10 estudios y pudieran competir contra cualquiera en el mundo, pero para eso necesita financiamiento. El financiamiento existe, y a nuestro país lo vemos, por lo general todos creen que el financiamiento lo vas a obtener de un banco o de una tasa subsidiada a través del gobierno. Si es subsidiado, alguien está poniendo esa tasa, es decir, alguien está subsidiándolo. Ese alguien somos todos nosotros, que estamos subsidiando lo que sea que se subsidie, ¿no? La otra forma es a través del ahorro que tenemos todos nosotros, que en lugar de tenerlo guardado en nuestra casa, ¿sí? Por temor a que pase lo que ha pasado, lo ponemos en algún instrumento para financiar tu proyecto, por ejemplo, que amplíen el estudio. Estamos en a ver, tenemos 10 estudios guardados acá. Yo quiero decir algo. El tema de contratos de futuro, de dólar futuro, es algo que existe en todas las economías. El sentido es fundamentalmente darle la oportunidad a la producción de que por un aumento del dólar abrupto no pierda plata a la hora de producir. Lo del campo es relativo porque el producto de ellos es en dólares. El problema es si yo voy a fabricar algo para cual tuve que comprar la materia prima en dólares, tengo que pagarla, pero la tengo que vender en pesos. Está bien. Entonces yo digo... Pero, ¿cómo es relativo? Si cuando sale la convertibilidad, lo primero que hace el futuro es el campo. No gente, igualmente pregunto, ahora vamos a leer mensajes de ustedes, que están mandando muchísimos. A mí me da la impresión, así como en estado de ánimo general, que si el dólar hubiese subido de 48 a 51, hubiésemos tenido una reacción incluso más feroz que el sopapo que me da la impresión como que nos adormeció. Para mí fue una cosa, ¿no? Hay una cosa de, en realidad, bueno, 61, ya no hay nada. Pasa que todavía no sentiste el pass-through, el traslado. Esto es lo que planteabas vos. Desde el domingo a la noche, a las 22, cuando se anunciaron los resultados, las empresas decidieron el lunes no vender. Porque se daban cuenta de lo que se vería el lunes a la mañana iba a ser caótico. ¿Qué pasó? Esto que hablaba, no hay precio de referencia, decidieron parar las ventas, las industrias, las empresas solamente vendieron lo que tenían los compromisos que tenían asumidos y pararon las distribuciones, pararon las ventas y ya empezaron a salir listas de precios. Vos decías, no hay precio, no. 28% las alimenticias, 32%. Las únicas que están comprometidas, ¿sabes quiénes son? Las que venden productos perecederos. Por ejemplo, el pollo, porque el pollo sigue creciendo, hay que matarlo, hay que faenarlo y hay que colocarlo en el mercado porque si no, eso no tiene... Entonces, eso es lo que está muy complicado, y están absorbiendo la pérdida porque están todavía con los precios viejos. Pero en una semana, 10 días, vos vas a empezar a sentir este impacto inflacionario, esta devaluación, la vas a sentir en la góndola. Recién antes de venir al programa me hablaba con un amigo que tiene una pyme de repostería y roticería en el centro de Paraná y me decía, no sé qué hacer, me llegaron todas las listas de proveedores hace un rato con 25% de aumento. Directamente. O sea, no puede trasladar el precio. Si no lo vende, lo trasladás a precio y no lo vendés, ese es el problema. Ana pasó por el súper justo antes de venir para acá, o sea que precio más fresco que no va a... 7:30 pasé por el supermercado. Hace un ratito nada más. Ahora vamos a contar eso. Déjame leer unos mensajes y vamos con eso. Mensajes de ustedes. Hola, buenas noches. Es muy complicado lo que está sucediendo en nuestra Argentina. Me da mucha tristeza que teniendo un país tan rico, ya sé, siempre se repite esto, pero es verdad, pasen estas cosas. Los estoy mirando con mucha atención, viendo si en algún lugar rescato algo de esperanza, nos dice Nidia. Hola, buenas noches. Qué tristeza me da que alguien como Macri se valga de tan bajos comentarios para justificar su ineficiencia y la de sus funcionarios. Una pena que no entienda que todavía tenemos democracia para elegir, no hay que subestimar al pueblo, la gente está sufriendo y mucho, es por eso que le dio la espalda y se la volverá a dar en octubre. No hay que ser necios, habría que dar un paso al costado o cambiar completamente la política. ¿Haría eso el presidente? Nos dice Patricia desde La Paz.
Hola, buenas noches. Yo digo, no hay colectivos y tampoco hoy por la tarde en algunas estaciones de servicio nos querían vender nafta. ¿Qué pasa cuando nos queremos sin combustibles en nuestros vehículos? Hay trabajos donde no nos entienden que no vamos a trabajar no porque no queremos, sino porque no podemos. Si nos den cuenta, el presentismo es un porcentaje importante. La verdad que esto está de mal en peor, nos dice Juan José, que manda un abrazo para todos. Hola, buenas noches. No entiendo nada de la bolsa, de las LELITs, nos dice, y qué sé yo, cuántos otros nombres. Lo que entiendo es que hoy somos, como alguien dijo por ahí, un 30% más pobre. Qué tristeza, y lo peor de todo es que creo que esto va a empeorar, nos dice Adelaida. Hola, buenas noches. Era muy triste ver la situación en algunos comercios de la ciudad. Pasabas por algunos, estaban cerrados, en otros grandes carteles diciendo que no había presupuestos, que no había precio actualizado. ¿Por qué? Si la gente solo come y vive y paga impuestos y vende. Y si no vende, ¿qué hace? Es muy triste lo que está pasando. Pensemos que nuestra ciudad en un gran porcentaje vive del comercio. Hola, en la era acá había 3 clases sociales, alta, media y baja. Ahora hay solo 2, clase alta y clase media, porque ahora ya no se le da plan a todo el mundo, el que quiere plan tiene que trabajar. No soy macrista, pero creo que hay que decir tal cual es la realidad. Soy Norma. Gracias, Norma. A ver, cuéntenos ustedes las experiencias entre ayer y hoy, qué cosas fueron a comprar y no pudieron, no les quisieron vender, o el comerciante no pudo vender porque no tenía precio de referencia, o qué cosas les pareció exorbitante ya el aumento que tenía. Vamos al tema precios. Porque vos yo estuve en el súper, todavía muchas cosas no habían subido. Lo que sí me llamó... ¿De qué zona del súper? Calle San Juan. En San Juan. Sí, en el centro. Yo lo que sí advertí eran algunas góndolas medias vacías y el aceite. Había gente, el aceite sí, mucha gente ponía aceite en el carrito, muchas cantidad de aceite. Sí. Un problema con el aceite porque, bueno, parece que... Y la harina me estuve fijando, que dicen que también que no entregaban y que yo, el precio de... Pero bueno, fueron 2 días nomás y estaban igual. Ahora, ¿cuándo...? Sí, Mariano, sí, perdón. Sí, un amigo arquitecto, yo estaba haciendo el programa a la tarde y me dice, vengo del Corralón. Hace 10 días presupuesté una casa, me la autorizaron, fui a comprar las cosas que había pedido precio el viernes, pero 25% más el hierro y en la parte de chapas de plástico transparente no me quisieron vender porque no tenían precio. Perdí un trabajo. Hoy yo tengo un compañero del Diario 1 que pudo pagar en cuotas una casa, está dolarizada la cuota, hoy estaba de la nuca, porque todo eso se va a trasladar al precio de la cuota. Tal cual. Después vamos a hablar también de los precios UVA, de las cuotas UVA, hay un tema ahí. En Mercado Libre vi 2 precios de algunas cuestiones que quería ver. El aumento ronda el 40% de algunos productos en electrónica, entre el sábado, que me colgué de hacer una compra, y el lunes a la mañana. El 40%. Sí. En ese producto. En productos de electrónica. De electrónica, el 40%. Sí. Todo, digamos... Nosotros igual en Argentina, Luis, no sé si coincide, tenemos un problema con el dólar que tiene su explicación seguramente lógica a partir de la economía, pero también existe una especie de paranoia, esquizofrenia y especulación que si sube el dólar, aunque en lo que acabo de producir no tenga nada que ver con el dólar, lo subo igual. Yo entiendo que el dólar está definiendo casi el grueso de los precios en la Argentina. Además, quiero señalar que por lo menos ese panorama que parece tétrico de especulación, lo que esconde es como pasa normalmente, una transferencia brutal de ingresos. Es decir, acá no se destruye riqueza. En estos golpes de especulación hay un traslado de riqueza que obviamente uno gana muchísimo, porque yo vendiendo lo mismo tengo un dólar mucho más alto, vendiendo lo mismo tengo mucho más ingreso en pesos, si alguien lo paga. Entonces, esto lo están pagando, como ustedes están señalando acá, los que menos tienen, si los consumidores, los trabajadores, los jubilados, los desocupados, y esto no se da por casualidad. Es decir, esto, si bien es cierto que se da tuvo planchado el dólar porque hubo una decisión política, acá no hay mercado que valga, es decir, acá hubo una decisión política de Estados Unidos de sostener este gobierno, y obviamente no pasa en muchos lugares del mundo que te dé el Fondo Monetario
crédito de 57.000 millones de el más de alto dólares. en la historia del Es decir, para organismo, financiar una campaña, 60% de para lo financiar una campaña, Claro. violando su propio estatuto, solo para que se lo lleven los especuladores, y eso hay que pagarlo, y obviamente no lo van a pagar los que se están enriqueciendo, sino se va a trasladar a través del precio, es decir, como está todo dolarizado, el precio de los combustibles, el precio de los alimentos. A ver, ahora... Profesor, sí. hay una cosa. El presidente Macri ayer dijo que, bueno, que esto era culpa de los votantes que habían elegido al kirchnerismo y reclamaba que el kirchnerismo se hiciera cargo en el control del precio del dólar y de la inestabilidad. ¿Cómo lo lee usted? Yo te cuento una anécdota nada más, porque yo señalé, yo estaba muy preocupado por la eventualidad que pudiera haber una nueva gestión de este gobierno, porque yo entiendo, comparto por ahí alguna opinión de Rafa sobre cuál es un poco el objetivo, ¿no? Sí. Avanzar en la destrucción de lo que queda de la industria, de las pymes y de la clase media. Entonces, para mí, más allá de que quien ganara, lo importante es que no pudiera convalidarse, porque iba a significar el suicidio de la sociedad. Y yo decía, un poco aliviado, menos mal la sociedad decidió no suicidarse. Y alguno me dice, bueno, entonces dame la solución. O sea, digamos, obviamente partidario de este gobierno. O sea, este gobierno durante 3 años ha destrozado, ha saqueado, ha hecho cosas aberrantes y quiere que yo le dé la solución a un ciudadano común en 2 minutos. Es decir, acá la solución... Bueno, pero también una lógica, lo que dicen algunos especuladores en Buenos Aires, de que a propósito están prendiendo fuego todo esto al mejor estilo de Roma con Nerón, y que ellos después vienen en su lógica a tratar de apagar el fuego y ser los salvadores. Mientras tanto se llenan de dinero. El macrismo, que hace todo esto a propósito para que se prenda fuego todo y en 15 días, un mes, tratar de tuvo ese tono. controlarlo. El mensaje de Macri tuvo ese tono, claramente. Gente, déjenme, esto que plantea Javier también es una cosa que está puesta en el debate, digamos, ¿no? Tal vez no de los economistas y analistas más serios, pero en lo que te respecta a la política, que es lo que todos charlamos en nuestras casas y se debate en muchísimos medios y hasta en editoriales, incluso en los medios gráficos, hay algo también de esto que se dice, Javier, de cuánto se está especulando con soluciono, si no me ayudas a solucionarlo, lo dejo mal, te haces cargo vos. No, digo, hay una cuestión que, por supuesto, en el medio siempre lo que termina pasando, estamos todos nosotros sin ir a poder comprar lo que habíamos reservado, ¿no? Como pasa en el ¿Cómo? Se prende fuego todo y ellos después vienen con los distinguidores. Sí. En el medio queda la población. Ellos quieren. Lo que pasa es que en las últimas vuelve. Lalo, bueno, esa teoría tiene algunas patas flojas, porque en las últimas devaluaciones o corridas nunca se pudo volver al dólar como estaba antes. No. ¿Cómo vas a pagar este incendio? Con más fuego. A esta altura no sé si alguien está pensando. Pero además en 2018, habiendo ganado las últimas elecciones de 2017, el dólar arranca el año en 19 pesos y termina el año en 40. Gente, perdón, porque tengo que compartir una pausa y ese es todo un tema, ¿sí? Pero lo vamos a hacer. Analizar la trayectoria que ha tenido el dólar en estos años para entender un poco de dónde venimos y qué es lo que puede seguir pasando y cómo se podría solucionar. Fundamentalmente, que es a las conclusiones que en general tendríamos que acostumbrarnos a llegar en la Argentina la mayor cantidad de veces posibles. Pausa breve, ya venimos. Bueno, acá ven cómo nos pasa en el país. Nosotros nos quedamos... ¿Qué tema tenemos con el dólar? Tiene su explicación, yo insisto que tiene su explicación. Pero ¿existe esa fiebre de que pasa algo con el dólar? ¿Quiénes salieron entre ayer y hoy corriendo a comprar el dólar? En el caso de ustedes, por ejemplo. No, en lo que es billete minorista fue al revés. Mucha gente fue a vender. ¿Sí? Hubo pocas compras, hubo 80% de ventas y 20% de compras. 80 contra 20. ¿Eso el 80 ayer, ¿Y por qué no creían que iba a volver a seguir subiendo? Habrán pensado que los valores eran muy altos. Recuerden que ayer hubo momentos donde el valor estuvo arriba de 60 pesos, así que no se equivocaron y por ahí tienen necesidades de la diaria de tener que... No nos olvidemos que hoy en día existe una necesidad de saldo de deuda, o de un montón de cosas. Pero siempre el valor del dólar es un síntoma. Yo creo que cuando siempre discutimos, es un síntoma de algo. No es el tema por el que pasa. En definitiva, es un síntoma de algo que sucede. Cuando hablamos del ELIC, siempre tenemos que saber que está financiando algo. ¿Sí? Es decir, cuando hablamos de inversores, de préstamos, de mercado de capitales, de lo que quieran, de la especulación, ese dinero que alguien pone, alguien lo toma. Lo ideal sería que lo tomen las empresas para financiar sus proyectos. El problema es que lo toma el Estado, por lo general, para financiar su déficit. Por ahí uno podría imaginarse que el aumento del dólar es más la fiebre.
no nos está diciendo qué es lo que está generando esa fiebre. ¿Hay algún problema? En el caso de la economía argentina hay varios problemas acumulados que lejos de atenuarse o de empezar a resolverse, la verdad es que se han agudizado. Sí. Se han agudizado desequilibrios de todo tipo. Me quedo pensando en esto que decís, el valor del dólar, la suba, en este caso es la la energía con la fiebre. Está A bueno, ver, hay una cuestión. Cada sociedad y cada comunidad cuida cuáles son sus recursos estratégicos. Si viene un catamarqueño o si viene un pampeano y ve cómo nosotros usamos el agua para lavar el auto en la vereda de un sábado, para lavar la vereda, pero se muere. ¿Por qué? Porque ellos están en lugares donde el agua vale mucho y no es que cuesta cara sacarla, sino que directamente no hay. Sí. Entonces saben que un recurso esencial como el agua no la pueden desperdiciar en fines no esenciales. Nosotros tenemos un problema con un recurso esencial y escaso que es el dólar. El país no produce lo suficiente cantidad de dólares para que su población viva bien. Y nosotros compramos la ideología extranjera, porque a las multinacionales les sirve tener total libertad para sacar la cantidad de dólares que quieren, y nos manejamos con el dólar según se maneja Estados Unidos. Pero eso pasa en no Argentina. existe. Eso pasa en Argentina, en Brasil no pasa. En Brasil vos no podés ir a comprar $10.000. Pero por favor, no es así. El problema es mucho más grave. Comparto pero para nosotros parcialmente. Es esencial es mucho más grave porque digamos, nosotros, ¿cómo tenemos los dólares? La única forma genuina es con exportaciones. Claro. ¿Y quiénes necesitan dólares? Necesitamos para importar, lo cual significa que podemos importar cosas que son necesarias o cosas que son superfluas. Las políticas que se vienen aplicando promueven importación de cualquier cosa. Ahí ya tenemos una necesidad artificial, pero después tenés una economía que está absolutamente concentrada y extranjerizada. Entonces los que ganan en peso en Argentina, concentran la riqueza, pero después tienen que llevársela afuera. Entonces esa concentración tiene que después ser acompañada con un esfuerzo de dónde salen los dólares. Entonces como los dólares la Argentina no los genera, entonces o endeudamiento, como está pasando ahora, y después está toda la especulación. La especulación es fenomenal. ¿Quiénes ganan la especulación? Si nosotros decimos, tenemos 2 billones entre el ELIC y pase activo, con un 70% de interés, es una cifra fabulosa. Ganan en pesos, pero se lo ganan para llevárselo en dólares. Entonces, el país no puede, absolutamente imposible hacer frente a esa demanda de dólares de manera, es decir, mantener la libertad de dólares, porque le está haciendo hacer un esfuerzo enorme a la sociedad argentina, nada más que para alimentar a un puñado de especuladores parasitarios que se llevan la plata afuera. Claro. Pero encima, hablando de Chile, lo decía Alberto Fernández, una manera de frenar esta drogodependencia con el dólar que tienen para fuga, es lo que se hizo en 2004, que se tomó el esquema de Chile que decía, bueno, ustedes quieren traer dólares para invertir, 30% de encaje en un banco, y entonces vos te cubrís del especulador golondrina, que porque está un poquito alta la tasa, viene, mete tus dólares y después se lleva mucho más dólares aprovechando el cambio. Eso lo plantea hasta el FMI, pero nosotros no tenemos ninguna defensa. Lo que dice el señor de que es natural que si hay una demanda de tasa de interés, sea de 70, 74%, se cubra esa tasa de interés, es mentira. Porque la tasa de interés que hay en Argentina es obscena y la tasa de interés tendría que servir como para regular la distribución de los excedentes de dinero para la inversión. Y hoy, con esa tasa de interés, los únicos que viven son los especuladores, y los fabricantes pymes tienen que cerrar su fábrica porque no pueden comprar el insumo para producir. Bueno, evidentemente. Y al final de toda esta vuelta tenemos todo un pueblo muerto de susto en la casa. No, fíjense que en este programa llevamos minutos y minutos hablando de realidades financieras, digamos, y esas realidades no están en la vida cotidiana de las mayorías. Lo que tiene que ver con la vida de las mayorías es el empleo digno, es el trabajo. De ese trabajo privado, las pymes generan entre el 70 y el 80%. Y yo creo que estas son las realidades tangibles de las que deberíamos ocuparnos, digamos.
y además demandar que en las políticas públicas eso fuera el centro y no la discusión sobre las variables financieras. Yo conocí en estos días a través de un periodista, Silvio Méndez, un posteo que hay en Facebook de un pequeño empresario que además es docente, se llama Maximiliano Elber. Ha hecho un relevamiento de locales cerrados en la ciudad de Paraná. Es impresionante. Es impresionante. Cuando fotografió 700 locales, dejó de fotografiar. 700. Sí, es desolador. Es desolador. Y eso es lo concreto. Esa es la vida de la mayoría. A ver, sí. Yo creo que hay que tener una visión amplia y no creo que Leiva esté mintiendo, por el contrario. Si le preguntas a él quién operó ayer, cuando le preguntaste no te dijo, pero fueron operaciones menudas, pequeñas. Sí. La gente iba al chiquitaje. En el billete, ¿no? En el billete. Sí. Pido disculpas, me parece mal. Déjame hablar. Pido disculpas. Entonces yo lo que digo, es verdad, pero es verdad lo que dice Luis, todos sabemos cómo funciona el capitalismo, desde que él nos enseñó y nos formó, aunque él no lo acepte, somos hijos de él. Sí, es cierto. Pero lo que pasa es que hay un problema cultural que trasciende esta macroeconomía, esta política. ¿Por qué? Porque el que fue a cambiar billete fue porque vio que había una diferencia y tenía $200. Que iba a ganar. Y mi tía, sí. ¿Por qué tenemos las tasas y las legitimamos? Porque mi tía Aurelia, que no tengo tía Aurelia, mi tía Graciela, que sí tengo tía Graciela, ¿qué hace? Va al banco, vendió una casita, tiene $15.000. Sí. Y va y le dice, tiene el equivalente a 2 millones de pesos. Y le dice al banco, quiero ponerlo en plazo fijo, ¿cuánto me da? Y le voy a dar 35% anual. Ah, no, me voy a comprar dólares, dice mi tía, porque sabe de economía mucho más de lo que nosotros creemos y lo que ella cree. Entonces, el banco que dice, se me está yendo le voy a subir la tasa porque si no se me va el dólar. Y el gobierno que dice, che, subamos la tasa porque si no se nos van al dólar. Entonces mi tía, que no es ni de Monsanto, ni Bayer, está pensando que su ganancia está en tener una tasa alta porque si no se va el dólar. Entonces, si no entendemos que somos nosotros, de carne y hueso, personas que cobramos 20, 30, 40 mil pesos, las que vamos y operamos en ese mercado, en un 65%. Gustavo, pero tu tía de todas maneras... La función de las tasas de Yo te hago una pregunta. Con ese monto no creo que tu tía estuviese pensando en ningún momento pensar en generar trabajo. Ahora, lo que sí pueden pensar en... Claro, no quiere perder el trabajo de sus ahorros. Vos buscás cómo cubrirte de que te licúen tus ahorros, lo que sea. Pero eso es cultural o es un problema pragmático. Porque, el problema es que una economía que es deficitaria en dólares porque es saqueada y para ser saqueada necesita llevarse la plata afuera, empezó fuerte, genera un aumento permanente del dólar, aunque sea cíclico, pero permanente, y a su vez el aumento del dólar es lo que genera inflación. Entonces, la inflación, en todo caso, lo que después lleva a que algunos que no mueven el amperímetro, porque son los menos, si uno analiza los grandes movimientos, no son el que le sobra 1.000 pesos y se va a comprar un dólar, porque eso está medido, salvo en algunas... uno puede poner ejemplos particulares, pero el gran movimiento de dólares no pasa por ahí. Sí, Entonces, está claro. Bueno, la estática es otra cosa, están pero además, arriba del 60%. El resultado de lo que dice el profesor es que si cíclicamente te va generando angostamientos de provisión de dólar, te genera aumentos periódicos del valor del dólar. Y esto hace la necesidad de la mayor tasa de interés. Entonces, ¿cómo puede ser que antes se podía tener una tasa de interés de un 20, 25% en un crédito normal, créditos subsidiados del 14%, pero créditos ajustadas, marcado el margen de ganancia de las entidades financieras en 19%, y no había una necesidad pero en todo caso, de estallido permanente. Si estamos en una espiral, viviendo. alguien le tendría que encontrar la vuelta, digo, porque es evidente. Porque no tiene lógica. La vuelta me parece que tiene que ver con lo que estamos hablando, con el domingo, con lo que pasó el lunes, con los proyectos de país que se están planteando, para dónde vamos. Ojalá. Seguimos con la fuga de capitales, seguimos con apostamos a la producción y al trabajo. Tanto, gente, porque déjenme eso es el debate, compartir este informe. Mientras tanto nosotros en este momento tenemos que, en estos 2 meses, yo creo que hay 2 periodos importantes acá, ¿no? No sé si coincidís, de hoy al 27 de octubre y del 27 de octubre al 10 de diciembre. Es que quienes financiaban la campaña
no están, o sea, no están apareciendo. Bueno. Hay que ver cómo se sostiene Macri de acá a octubre, Sí, y si nosotros. sigue en campaña. Nosotros ni hablar, Y nosotros nosotros Claro, es aparte. pero digo, Macri eso lo voy. menos importante, la población. No, y todos que nosotros, golpea. gente, de verdad, porque... Es que la tenemos campaña que- nos lleva puesto a todos. Tenemos que tener en claro qué es lo que, de qué manera nos podemos proteger. Juan Ignacio lo dice, y es natural, digamos, pues tampoco lo podemos negar. Todos buscamos de qué manera nos podemos proteger. El peso que tenemos, el ahorro que tenemos, y más en situaciones caóticas como esta. Yo no sé si eso es juzgable, digamos, hoy. No, pero El eso tema es que- lógico. El tema es por qué tenemos una tasa usuraria, que es la mayor tasa de interés del mundo. Bueno, en después de algún la hay que hacer el crisis. análisis. Yo creo que desde la política se encontraría la También en el respuesta otro a eso. modelo había una tasa más baja, pero había cepo. Entonces, No, pero también es cierto, a ver, ¿Qué es lo cuando que vos le preguntás a necesitas un vos? Que la industrial, gente coma, vos le pueda podés comer preguntar- todos los días y vos llegar le a preguntás a un fin de mes, la psicosis comprar dólares. o tener la posibilidad de fugar dólares. vos le preguntás a un Cepo le industrial, pusieron. cualquiera, Sí. ¿cuál es tu rentabilidad de lo que vos hundís, del dinero, tu capital que vos ponés en un proyecto? Entre el 7 y el 12%, cualquiera. Obviamente que yo prefiero una tasa del 20, como decía Mariano, en una de las que tenemos hoy. Sí, obvio. Pero aún así, ese empresario no tiene en el sistema financiero el correlato con lo que le lleva el esfuerzo de producir, dar empleo, generar insumos, bla, 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 toda la rueda productiva. De por sí, cuando estábamos mejor, ya estábamos mal. Digo, porque Argentina tiene un problema serio con Nos su estamos tasa de interés. comparando con etapas donde tampoco es que estábamos espléndidos. ¿Por qué un empresario digamos. va a poner A trabajar a la trabajar plata. su plata para ganar 12%, en lo mejor de los casos, si puede tener un 25% de... Bueno, el país de Pero la timba, digamos. es Pero, una, gente, carrera, a ver, es una un carrera minuto. de perros que Minuto. se corren la cola entre el dólar que sube cada vez más de cotización La espiral, y Mariano. la timba financiera que hace necesaria cada vez más tasa de interés para que la gente no compre dólar. Mientras tanto, en la ciudad de Paraná y en todo el país, pero acá también están sucediendo entre ayer y hoy, ya ni 48 horas, experiencias de comercios que han decidido cerrar sus puertas, algunos que tienen las puertas abiertas, pero por ejemplo como las concesionarias que eligen no vender por ahora los autos hasta tener números de referencia, otros por ejemplo que han decidido directamente pegar carteles que anticipan que si entras vas a encontrar todo un 25, un 30% más. Mira el informe. La nueva cotización del dólar, que ubica a nuestra moneda como la más devaluada del mundo, sucedió tan de golpe que dejó casi sin capacidad de reacción a los medianos y pequeños comerciantes. Pocas veces en la historia económica de nuestro país sucedió que los comercios decidan cerrar sus puertas por no tener una referencia de precios a partir de la cual vender sus mercaderías. Muchos corralones de materiales, por ejemplo, decidieron cerrar sus puertas y algunas concesionarias de autos abrieron, pero suspendieron sus ventas hasta un nuevo aviso. Un caso diferente y más explícito fue el de varios comercios minoristas como kioscos o bazares que directamente decidieron anunciar mediante carteles que se veían obligados a subir sus precios debido a la suba del dólar. Pero, en realidad, ¿qué productos suben sus precios por estar ligados al dólar y cuáles por efecto contagio? Las naftas son un tema aparte. Antes, incluso, de que las petroleras anuncien la suba efectiva, ya se puede ver en varias estaciones de servicios enormes colas para cargar los tanques. Ahora bien, ¿qué pasará en realidad con el precio del combustible? ¿Subirá en relación al precio del billete verde o habrá medidas para contener? Varios analistas afirman que a poco más de 24 horas de sucedida la devaluación, los precios todavía se encuentran quietos y la mayor remarcación se dará en los próximos días. Hace unos meses se anunció el famoso Pacto de Caballeros entre el gobierno nacional y varios empresarios. No se trató de un documento con firmas, sino de un acuerdo de palabra para mantener los precios congelados. ¿Qué pasó en estos meses con ese acuerdo y qué pasará a partir de ahora? Y un dato fundamental para calcular la próxima discusión de paritarias. ¿A cuánto sube esta fuerte devaluación la proyección de la inflación anual? A ver, Gabriela, ¿vos qué pensás respecto de esta discusión que se estaba dando recién de la cuestión cultural de los argentinos y el problema real, digamos, ¿no? Hay una cuestión principal que es, me parece, que el vínculo del argentino al dólar, que es la canasta exportadora argentina. Argentina, si uno se pregunta qué exporta, son alimentos principalmente. Y eso hace que cualquier variación del tipo de cambio va inmediatamente al bolsillo de los argentinos y al plato de comida de los argentinos, lo que hace que estemos muy vinculados con el dólar, por un lado. Por otro lado, también,
la necesidad de generar dólares para hacer frente a los compromisos de importaciones, por un lado, para hacer frente a lo que es la fuga de capitales, por el otro, la remesa de utilidades del exterior, todo eso hace que cada vez sea más difícil conseguir dólares para la economía argentina, que el único medio que tiene para generarlos es con las exportaciones. Las exportaciones que las genera un sector real que desde el 2014 está relativamente estancado, exportando las mismas cantidades y produciendo relativamente lo mismo. ¿Y esto qué llevó además? Que con el endeudamiento de los últimos años lleva a que haya cada vez más dólares que tengan que ser demandados para pagar esa deuda. Esta situación está poniendo un panorama hacia el 2022, 2023, 2024, donde va a tener que hacerse frente a altos pagos de deudas que van a contraer aún más los dólares que están necesarios para hacer activar la economía productiva de Argentina. Este planteo me parece a mí que está generando una difícil perspectiva a futuro respecto de la necesidad de dólares que tiene Argentina, pero asimismo una economía que ese tipo de cambio difícil repercute inmediatamente en lo que es la vida cotidiana de los argentinos, diario, pero más allá de un primer vínculo que es con la canasta básica alimentaria de los argentinos a través de la exportación de esos productos, también con el resto de los productos que rápidamente se dolarizan y están vinculados con este tipo de precios. Uno de los rubros totalmente preocupados con esta situación son las agencias de viaje. Parece, a lo mejor, bueno, ¿quién va a pensar en vacaciones en gente? No hablo de los que quieren irse de vacaciones, sino de la cantidad de gente que trabaja de ser agente de viaje y que realmente ve con preocupación lo que puede... Ahora, ¿qué tendría que pasar, Luis? Yo no soy economista, no entiendo mucho de economía y explicado fácil. ¿Qué país tendríamos que ser, qué condición tendríamos que tener hoy para no tener esta necesidad y demanda del dólar? Yo creo que es necesario cambios estructurales que no son inmediatos, pero son imprescindibles para evitar que sigamos cayendo al abismo, ¿no? Lo que decía acá Gabriel, digamos, es cierto, pero habría que agregarle otra cosa. Como los dólares no alcanzan para la voracidad de los saqueadores, de los especuladores, de la remesa de utilidad, del pago de intereses, esos dólares no alcanzan, entonces el Estado se hace cargo de endeudarse para garantizar que se lo puedan llevar. Pero después el Estado le carga al conjunto de la sociedad para que pague la fiesta de ese saqueo. Eso es gravísimo. ¿Por qué nosotros entre todos tenemos que pagar el endeudamiento que se hace para que se lleven la plata afuera a los especuladores? La mujer en un barrio que compra un guardapolvo para el pibe paga un 21% que después se termina usando ese IVA para pagar la deuda externa para que uno pudo haber fugado su dólar en su momento. No tiene nada que ver con el gasto, esto, con la inflación, con el... Claro que sí que tiene que ver con el gasto. ¿Y qué es lo que... En lo que gastamos. Hablamos, es decir, ¿por qué el Estado gasta? ¿Por qué gasta? Tiene dos componentes. Pago de intereses y subsidio a los grupos económicos, que es importante, y gastos sociales. ¿Por qué tiene mucho gasto social el Estado? Porque tiene que pagar subsidio y un sobreempleo. ¿Y por qué tiene que hacer eso? Millones de subsidio de empleo. Porque esta economía... ¿Qué es un sobreempleo, perdón, Luis? Sobreempleo es cuando contrata por encima de la necesidad que tiene el Estado. Bien. Entonces, ¿por qué contrata por encima de sus necesidades y por qué da tantos millones de subsidios? Inclusive aumentó más este gobierno neoliberal los subsidios que el otro. Porque este sistema económico y esta estructura económica no garantiza empleo para todos, porque las actividades que más ganan, estas actividades extractivistas que se llevan la plata afuera, no generan empleo. Y te termino de cerrar. Entonces, como el Estado necesita tapar eso con subsidios para que no haya millones y millones de desempleados en la calle sin plata, entonces tiene que cobrar impuestos. Pero los que se llevan la plata no pagan impuestos internos, que es el grueso de los impuestos que se pagan, y muchos de ellos no pagan ni siquiera impuestos a la ganancia. Entonces tienen que cargar los impuestos sobre las pymes, sobre los trabajadores y sobre los jubilados. Esto, Luis, no es un error en el manejo de la economía, sino que es un modelo. Por supuesto, por supuesto, lo sabe mejor que nadie los que están gobernando. Si me permitís, yo creo que habría que también computar que esto en este país no fue siempre así. ¿A qué cosa, perdón? A ver. Este modelo con estas características y este modelo de endeudamiento creciente, sin límite... ¿Pero con qué lo comparas? ¿Con la época de los 90, por ejemplo? No, con el modelo económico previo al primer experimento neoliberal que fue la dictadura. Aquí existió un país con gran desarrollo industrial. APYME es heredero de la CGE, que en su momento impulsó un modelo de desarrollo industrial que hizo que Argentina fuera uno de los países más desarrollados industrialmente de América Latina. De América Latina seguro, claro. Bueno, entonces,
yo creo que hay que tomar conciencia, hay que leer también la historia, porque esto es producto de la imposición de un modelo que se impuso a sangre y fuego. Me parece que no es un detalle menor. De ahí en más, se ha impuesto este modelo que conocemos, con estas limitaciones que conocemos, y que yo creo que el rescatar históricamente lo que fuimos es un modo de pensar lo que podemos ser. Claro. Claro. Rafael, ahora vamos a leer unos mensajes, pero después me gustaría que pienses y me digas cuáles son más allá del momento actual electoral y más allá de lo partidario, cuáles son las medidas que hoy necesitan las pymes más urgentes, por más que las ofrezca este gobierno y sea medida electoral, algo que nazca hoy y que se mantenga en el tiempo, digamos, por los años, que sea necesidad imperiosa de... Te puedo sintetizar 5 medidas nada más, títulos, muy breve. A ver. Lo que seguramente, como dice Rafael, no va a alcanzar, pero bueno, es lo que van ahora... ¿De las medidas? No, espérame, leemos unos mensajes y ahora vamos con eso. No? Sí, mensajes de ustedes. Nos escribe Andrea y nos dice, se necesita un paro activo y movilización, se está cayendo a pedazos nuestro país y nadie nos defiende, nadie se acuerda de nuestros derechos. ¿Qué esperan, por ejemplo, las centrales sindicales? La CGT sigue tomando el té, nos dice la televidente. Hola, buenas noches. Hay que decirle a la gente que esto está siendo provocado intencionalmente y que está bajado desde los países del norte, como siempre pasa, como siempre han hecho, con países emergentes o subdesarrollados como el nuestro. El neoliberalismo, con total crueldad, de manos de esos impresentables personajes que se prestan para hacer esto y tantas otras cosas sin pensar que en el medio, que adentro, hay gente. Hay que mostrar uno a uno a quienes están haciendo que el país termine como está en estos días, nos dice Aníbal. Hola, buenas noches. Creo que el presidente actuó mal, echando muy rápido culpas a otros. Antes la culpa la tenía la pesada herencia, ahora la pesada herencia es de él. Hace ya casi 4 años que está en el gobierno y no hay nada bueno que pueda mostrar, nos dice María. Hola, buenas noches. El mercado, sépanlo, gente, rechazó la vuelta al pasado corrupto del país. Me parece una barbaridad que digan que el presidente hace subir a propósito el dólar para incendiar todo. Creo que hay cosas que aún a un presidente se le va de las manos. Los miro siempre, nos dice Sabrina. Hola, chicos. La verdad no entiendo mucho la actitud del gobierno. Si estamos en democracia, ¿por qué no podemos ser cautos y no juzgar a quien no nos votó? Por algo es, ¿no les parece? Les cuento lo que me pasó a mí. Hoy fui a comprar yerba, solo eso, porque era lo que necesitaba, y no había en stock. Solo una marca que la verdad la he probado y no me gusta, por eso no la compré. Pero ese panorama de la góndola vacía en el sector de yerbas me hizo acordar a las épocas más tristes del país. Soy Liliana. Hola, buenas noches. ¿No se pueden adelantar las elecciones? Digo, para que alguien con autoridad tome alguna medida o que se haga un gobierno en conjunto y que entre todos decidan por una vez lo que sea mejor para los argentinos sin pensar tanto en la grieta. Soy Ariel. Gracias, Ariel. Ahora vamos a ir con algunos de estos aspectos que ustedes marcaban en los mensajes. Pero se sabe que entre mañana y pasado se van a anunciar. El jueves finalmente. Bueno, ¿cuáles son las que por lo menos se han difundido y que todos los medios dicen que van a ser así? Por la suba de precios, mantener urgentes reuniones y hacer de vuelta un pacto de caballerosidad con los supermercadistas y las petroleras para que no se aumente el combustible y que no exista tanta remarcación en los supermercados. Actualización de las ganancias, elevar el piso de 38.500 pesos a 78.000 pesos. De 38 a 78. Es la postura justamente de Pichetto, y fue tomada en cuenta. Suba el salario mínimo. Creo que de Carrió también. De Carrió también, exactamente. Suba el salario mínimo, aumentarlo en un 30%, hoy el mínimo es 12.500 pesos y llevarlo más un poco acompañado con el ritmo inflacionario. Y el último, apoyo a las pymes, que no va a alcanzar seguramente, como va a decir Rafael, pero con una línea de crédito bastante flexible y alguna otra serie de medidas destinadas a financiar lo que es la producción. A ver, ¿es el crédito hoy, Rafael, una de las... Agrego a lo que dice el agrego. Con respecto a eso, el tema es cómo se financian esas medidas. Hoy durante todo el día corrió la versión de que volverían a tocarse las retenciones, los derechos de exportación, que pasarían de 4 pesos a 6, teniendo en cuenta que la devaluación favoreció a los sectores exportadores. Como a las 20:30, el ministro Luis Miguel Echeverre emitió un tuit
donde desmiente esto. Sin embargo, la información que yo manejo es que va a haber toque de retenciones no solamente a los productos agrarios, sino que también va a haber toque de retenciones a la carne. Pues todavía, eso está todavía... Mañana o en esto, el jueves nos estaremos enterando. Ahí uno de los puntos que marcaba Javier, Rafael, tiene que ver con el acceso al crédito, digamos, ¿no? Por parte de las pymes. ¿Es una medida urgente hoy? La medida principal para la vida de las pequeñas empresas es el aumento del poder adquisitivo, el desarrollo del mercado interno. Bien. Si no hay consumo popular, digamos, nuestras empresas no se desarrollan. Puedes pedir un crédito para expandirte y no... ¿Para qué? No le vendes a nadie. No le vendes a nadie. Digamos, y la mayoría de las empresas, y ahí hay una diferencia con este modelo o esta propuesta de salir al mundo a competir, nosotros somos convencidos de que el desarrollo de la mayoría de las empresas dependen del mercado interno. Y el mercado interno se dinamiza con el aumento de los salarios, las pensiones, las jubilaciones, y ese es el primer paso que hay que dar. Y sostenerlo en el tiempo. O sea que ustedes tomarían como con mejores ojos medidas que tengan que ver con el favorecimiento del salario mínimo, para el consumo. Para el consumo, que créditos para las pymes. Totalmente. Sí, lo que pasa es que todas esas medidas y en ese realidad paquete que dice son Rafael, medidas complementarias. Está bien. Claro. Porque también tenés que limitar el ingreso de manufacturas, de importaciones, que hoy, como decía Luis, es cualquier cosa, digamos, y no permiten competir a las pequeñas empresas porque entra de afuera cualquier cantidad de mercadería que no es posible competir con eso, con esos precios y con esas... Entonces es un conjunto. Pero la principal, la central, es el desarrollo del mercado interno. Bien, y eso se para, hace con salarios. para desarrollar el mercado interno, para hacer crecer los salarios, pagar mejores pensiones, jubilaciones y demás, es fundamental que el país produzca más. Y eso es lo que esta gestión de este gobierno carece, de un plan productivo, que exporte más para que pueda financiar todo el mercado interno. Vos querés exportar, pero no querés recibir importaciones. Claro. Es complicado. Sí, Luis. Yo creo que hay que analizar, coincido con lo que dice Rafa, estratégicamente, es decir, nosotros podemos crecer mucho más, por lo menos a nivel de pyme, ¿no es cierto?, a nivel de industria, en el mercado interno. Yo no creo que sea necesario abrir las importaciones cuando son imprescindibles y nosotros podemos fabricarla acá. Yo creo que nosotros estamos atravesando con este gobierno y con este modelo un proceso similar al de Venezuela, es decir, donde Venezuela se especializa en la producción de petróleo, cuando el petróleo estaba muy alto, y después todo lo otro importaba. Y eso te deja una sociedad muy vulnerable, porque es lo mismo que está haciendo ahora este gobierno, es decir, al punto tal de que subsidia la compra de autos importados de alta gama. Es una locura y le saca lo ¿Qué cosa importante producimos hoy? Es complejo, entonces, ¿qué Luis. pasa? Vos vas a negociar con Trump, como fue Uribarri, por ejemplo, para poner un caso anterior a este gobierno, a negociar los limones a Estados Unidos y los citrus. Perfecto, ¿cuánto tenés? Y tenemos 20.000 toneladas de mandarina. Perfecto. Bueno, pero y yo te necesito venderte tecnología, te mando teléfono, Huawei. No, pero nosotros... A ver, vos decís que el mundo es complejo, ¿no es cierto? ¿Quién está poniendo en jaque la competitividad de Estados Unidos? Que la pasó por encima. China. Y China trabaja así, te deja entrar en el mercado, deja que entren las empresas. No, China claro que no, hay una guerra enorme con eso. Por supuesto que no, porque hay una defensa de los intereses de la población. Entonces, pensar que nosotros, por ejemplo, un acuerdo con la Unión Europea, regalarle el mercado de industria, nosotros no vamos a tener industria. ¿Y quién vamos a tener? Y vamos a tener producción de gas y petróleo y vaca muerta con el fracking que va a contaminar todo, producción de megaminería. ¿Y eso qué? ¿Para una sociedad de cuánto? Granos y carne. De 5 o 10 millones de personas y nada más. Entonces vamos a estar contentos porque vamos a importar. Cuando China pero tenga vamos a tener autoabastecimiento de soja como abacamino, de carne, cuando y ahí el mundo se verá, empieza... Sánchez Romero, pero por ahí son 20 años. Y en Pero, 20 años ¿y de te qué dan la estamos oportunidad. hablando? Entonces, a ver, Acá me China parece, protege, acá me parece ¿cómo va promueve a- exportaciones industriales. Me parece que ese planteo que Aldo vos Ferrer hacés, quedó hace 40 años atrás porque era otro mundo. pero Ahí es el complejo. planteo de 40 años ¿qué es lo atrás nuevo? es el planteo de que hay que abrir todas las fronteras porque así nos van a venir a No, comprar nadie todo. está diciendo eso, Mariano. Cuando Nadie está diciendo estás eso. viendo que el mundo está en guerra Estados Unidos no comercial, puede competir y cada tiene que cual cerrarse. protegiendo su Y hace mercado proteccionismo y interno. vamos a hacer nosotros Pero los el problema es el del mercado. siguiente. A ver, sí. Hoy ya tenés multiplicado por 3 o por 4 la cantidad de gente que termina en los comedores, en los comedores comunitarios. Sí. Hoy, cuando todavía no llegaron los precios, cuando todavía estábamos a precio de dólar de 46. Entonces,
ahora estamos en un precio de 55, 58 y el presidente, en vez de hacer lo que hay que hacer, porque en situaciones de inestabilidad económica, ¿qué es lo que hay que hacer? Porque la economía también no solamente es lo efectivo, sino también la expectativa, lo dijo Sánchez Romero, tiene que salir a decir, muchachos, tranquilícense, vamos, ahora, pero queremos tener una economía ¿sabes por qué es complejo? Porque y acá tenemos en el kirchnerismo, en el modelo que vos planteás, que en vez de salir como presidente a bajar un cambio, a decir tranquilícense, no es para tanto, no son unos loquitos los de la oposición, se sienta junto con su candidato a vicepresidente, un anuncio electoral a decir, si no me votan a mí, estalla todo. Está bien, pero hay mucha gente con mucho yo entiendo, miedo y me parece en bien los barrios diciendo cómo vamos a hacer para comer. Digamos, planteemos las cosas en su justa dimensión. ¿Por qué? Porque en el modelo de Cristina pasó parte de... Pero hoy la urgencia es, Gustavo, pero iban los cómo kirchneristas hacemos en manada a comprar el Apple, el iPhone a Apple, porque en Argentina no venía, y vos veías la foto, y no estoy mintiendo ni estoy chicaneando. ¿Por pero qué? vos decís porque hay una que demanda, eso impedía que la una gente demanda de pudiera llegar a integración fin de al mes mundo a comprar la tecnológico, comida. a las nuevas tecnologías. De vuelta vamos a citar los kirchneristas. No, pero digo, a ver, pasaba eso. Déjenme preguntarle a ver, David, ¿existen muchos países en el mundo que cada 4, 8, 10, 12 años estén cambiando su modelo? ¿De qué crisis recurrentes de este tipo? Sí. La verdad es que no, la verdad es que no. De hecho, es un síntoma a ver, la moneda de un país es probablemente la principal institución económica. Y lo que muestran estas crisis recurrentes es justamente que Argentina no ha sabido construir los fundamentos para sostener justamente la principal institución económica, que es una moneda relativamente sana. Yo cuando te decía más temprano que el precio uno puede asemejarlo a la fiebre, es porque detrás hay una serie de desequilibrios que no se han resuelto. Uno de esos tiene que ver con, entre otras cuestiones, no desarrollar un mercado interno, pero no solo de consumo, también de ahorro. Porque si hay una necesidad de financiamiento, hoy no puede dejar de contarse la necesidad de financiamiento que genera el propio funcionamiento del Estado. El manejo del déficit que se ha tenido ha sido el principal factor que ha desbalanceado la cuenta externa. Hace 2 o 3 meses recién Argentina pudo tener superávit comercial. Es decir, que exportó más de lo que importó. Digámoslo así, produjo dólares. Sí. Por la caída de las importaciones, no tanto por el crecimiento de las exportaciones. Claramente. Por la baja actividad económica, por el aumento previo del tipo de cambio. Este nuevo salto del tipo de cambio... No es que podría ser tomado como una muy buena noticia. Es decir, tenemos superávit comercial cuando las razones son estas. Es una buena noticia en el sentido de que, como decía Mariano más temprano, genera un activo del cual la economía argentina es relativamente dependiente. ¿Por qué? Porque la principal fuente de necesidades de divisas tiene que ver con el repago del financiamiento del propio Estado. O sea, no hay que mirar tanto la cuenta corriente como la cuenta financiera del balance de pago. David, yo te pregunto, ¿vos necesitas endeudarte en dólares para pagar los gastos en moneda local de un Estado? En absoluto. Podrías hacerlo en peso y no generarías, a ojos vista, digamos, estamos con el diario del martes, no del lunes. Sí, ¿quién te presta en pesos, no? Es decir, cuando tenés una inflación galopante y tu moneda no vale nada, ¿no? La pregunta siempre es cuánto cuesta. La pregunta siempre es cuánto cuesta. Pero perdón, el Estado deficitario que toma este gobierno en el año 2015, ¿sí? Ese déficit se pagaba con pesos. Entonces, el argumento es que se tomaban dólares del exterior por el déficit del Estado, pero esos dólares no iban al Estado, esos dólares iban para el saqueo, porque igualmente esos dólares, cuando los recibe el Banco Central, emite pesos. Entonces la emisión fue igual. Es decir, que el endeudamiento externo fue absolutamente artificial, no tiene nada que ver con el déficit del Estado, porque la emisión tuvo que hacerse igual. Por eso es que tuvo que retirar, con la LELIQ, tuvo que retirar todo ese dinero que emitió. El financiamiento externo... genera emisión. La emisión hoy en día hoy en día tiene que ver con un mal manejo de la política monetaria y con el instrumento elegido que es las LELIQ para tratar de controlar de alguna manera la tasa de referencia de la política monetaria. El financiamiento externo, es decir, en este caso,
también bajo una idea de no lo va a manejar el Tesoro, porque tradicionalmente el Tesoro hizo desastres cuando manejó el financiamiento externo, dijeron, vamos a dejarlo en manos del Banco Central, que es una institución independiente, más seria, más confiable. La realidad muestra que si bien esas reservas pueden todavía estar disponibles como activos genuinos, en contrapartida el Banco Central ha tenido un manejo bastante malo en lo que es justamente el principal instrumento para manejar la base monetaria. Ahora, pero este fenómeno está íntimamente relacionado con la necesidad de financiamiento fiscal, que no son ni de este año ni de hace 3 años, sino de los últimos 75 años. Los 100.000 millones de dólares que se fueron ahora no los llevó el Estado. La fuga de 100.000 millones de dólares del sistema. Tenemos poquitos no minutos. Es explicada por el Poquitos minutos, perdón. A mí lo que me gusta de nuestro país es que es un país amplio, con muchos conceptos, con tolerancia y demás. Ahora, en la cuestión económica me gustaría que no haya tantos. No puedo entender cómo podemos tener tantas visiones diferentes desde la economía y según quién la agarre, quién tome el mando o quién lo lo veamos, ¿no? Son datos, digamos. No, yo sé que, pero una parte es opinión, pero hay datos objetivos que, digamos, no. Pero hasta en el análisis del dato, David, algunos lo analizan desde luego desde un lugar, hay que interpretarlo, pero los datos están ahí, digamos. El déficit, ¿sí? Pudo haber bajado más o menos de 6 puntos y medio del producto a 3 puntos y medio, pero sigue siendo 3 puntos y medio. Es como que vos todos los meses te dan 100 pesos para gastar y gastás 103 o 104. ¿Por qué tenemos déficit? Claro, bueno, ¿por qué tenemos déficit? Habría que preguntarse también. Pero es que no es así, porque vos estás comparando una familia que la familia no tiene la capacidad de imprimir. Una consulta, y aprendiendo de economía cuando iba a la facultad, ¿por qué diablo es más competitivo? ¿Por qué tiene más producción Uruguay, Paraguay, Perú? Bueno, que al respecto, Chile, para terminar, lo último que digo es voy a hacer una reivindicación de Leiva. No de él, porque no lo conozco, apenas una relación ni de... No pondrías la mano en el fuego. No pongo la mano en el fuego por Leiva. No todavía. Fide su figura. Claro. Argentina tiene apenas el 14% del PBI, un mercado de capitales muy bajamente desarrollado. Si nosotros tuviéramos, como dice Chile, que tiene más del 60, Colombia, 70, ni hablar de Estados Unidos, México, tendríamos otro tipo de financiamiento para las pymes, habría una cultura del acercamiento, porque el mercado de capitales es el encuentro del ahorro con la demanda. Yo, en vez de ir a poner un plazo fijo, pongo el dinero en algún instrumento financiero para que vaya una pyme, se financie y pueda construir su proyecto. Entonces, si tuviéramos más Leiva, más Baluar, más Bolsa de Comercio, tendríamos otro país, porque además es mucho más transparente, mucho más sano, y no depende de la decisión de un gerente de banco que dice cuánto está, bueno, sino que es un mercado... Ahora vamos a ver muchas... Sí, perdón, no, David. Disculpa, es central, está bastante subestimado este tema, y es uno de los temas que más allá de que esta coyuntura nueva llegue a un nuevo equilibrio y se pueda bicicletear, va a quedar pendiente. Porque este tema también distorsiona otros mercados esenciales. ¿Por qué el mercado de la vivienda o del suelo para construir una vivienda que permitiría asegurar en mejores condiciones un derecho fundamental que está consagrado en la Constitución, que es el acceso a una vivienda, es inalcanzable? En parte porque está distorsionado. Más de uno conocerá el lema de ahorren ladrillos. ¿Por qué ahorren ladrillos? David, ¿pero va a quedar pendiente o un candidato como Alberto Fernández lo encararía en un gobierno suyo? Supongo que tendrán que preguntarle al candidato lo que piensa hacer, digamos. Vocero del candidato. Digo, no. Hoy estamos en pero que la Argentina lo necesita. Bueno, bien. A ver, tenemos los últimos mensajes, sí, de ustedes. Hola, buenas noches. Qué pena con la economía de nuestro país. Como ejemplo les cuento que detrás de mi casa hay un asentamiento. En 2015 vivían 5 familias. Ahora cuento cerca de 35 y no quisiera nunca tener que soportar las carencias que enfrentan. ¿Y las políticas públicas no tendrán nada que ver con esto? Nos dice Cristina. Hola, buenas noches. Vivo en un barrio de la ciudad, tengo una panadería pequeña, pero empleo a 2 personas. Estos días sin colectivos, sin escuelas, la verdad que más que una panadería ha parecido una funeraria. No entra nadie. Y lo digo con humor porque si no me enfermo y los remedios también están muy caros. Los miro todos los días. Me llamo Oscar. Hola, me preocupa realmente lo que pueda pasar con nuestro país. Siento que sean peronistas, radicales, kirchneristas, del PRO, todos buscan sacar y llevar agua para su molino. En el medio nosotros
pensando, mirando con la ñata contra el vidrio, sabiendo si mañana vamos a poder pagar los impuestos y comer como nos merecemos, nos dice María Angélica. O la gente han andado por el centro, han recorrido lo que es la gran cantidad de negocios cerrados. La verdad que muchos están con las puertas cerradas y los que están abiertos, muy pocos clientes, y los que entran, muy pocos salen con algo comprado. Es decir, que la gente trabaja y quiere comprar lo que necesita, pero en su gran mayoría no le alcanza. Hola chicos, creo que hay que decir que esto que estamos viviendo no es fruto de los últimos 3 o 4 años, que esto viene desde hace mucho tiempo. Hagámonos cargo todos de lo bueno y de lo malo. ¿Podríamos pensar en ponernos de acuerdo y gobernar este tiempo juntos hasta que lleguen los que tienen que venir? Nos dice Fernanda, que nos mira desde Crespo. Bueno, un beso, Fernanda. Gente, no tenemos más minutos. La verdad es que, bueno, por supuesto, este es el tema de la semana, lo económico. Yo no sé si de la semana, me parece que es el tema del bimestre. Lo político. Y lo político, por supuesto. Sí, porque, del segundo semestre. A todo esto la gente votó el domingo, ¿no? Sí, Digamos, sí. me parece importante remarcarlo porque parece que todo tiene que ver con una tormenta. Fueron paso igualmente. Gente, dijo Macri, fueron paso bueno, igualmente. por eso también, ¿no? Eran internas, eran todas internas. Son internas y hay como un ambiente de transición. En realidad, las transiciones normalmente son entre octubre y diciembre cuando ya hay un candidato elegido. Hoy, en este momento, en Argentina estamos viviendo como una especie de transición, o así Es una lo situación que nunca se había dado, que una primaria defina tanto. Totalmente cierto. Me parece que... Pero perdón, Mariano, porque tenemos segunditos. Y el sopapo, ¿no? Ha sido el dólar a 61, que a mí me parece que nos ha dejado como en desconcierto, ¿no? Yo veo, aparte de ver un poco de pesadumbre en la calle, en el ánimo, hay desconcierto. Ya no sabes ni de qué lado ponerte a discutir o analizar. Me parece que se puede sintetizar con lo que es el eje del planteo de Alberto Fernández. Entre los bancos y los jubilados, yo elijo a los jubilados. Bueno, bien. Entre los bancos y los empresarios que producen en Argentina y dan trabajo en Argentina, yo elijo a los empresarios. Bueno, a ver, Mariano, quedan el lunes fue la respuesta. 4 meses de campaña todavía. Ya vamos a No, pero es no, que... se entiende. Gente, gracias a todos por estar del otro lado, por los mensajes. Perdón para los que no pudimos leer todavía. Recuerden que los pueden leer en la página del 11.com. Gracias a todos por venir. Gracias por estar. Seguramente en estos meses los vamos a necesitar nuevamente. Espero que no sea por muy malas noticias. Gracias a Mais Sandy Hombres en Urquiza 1062 y a M Peluquerías en Misiones 15. Y a todos ustedes, mañana a las 21:30. Gracias.